Y nos acompaña ya en este momento el abogado Mauricio Alarcón. Él es de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues como decía hace brevísimos instantes allá, una resolución del contencioso electoral respecto de los pedidos de Yacu Pérez Guartambel de Pachacuti, que fueron anteriormente negados por los vocales del Consejo Nacional Electoral. La pregunta quizás con la que quisiéramos arrancar este diálogo es cómo queda la democracia en este momento aquí en nuestro país luego de lo que ha ocurrido. Hay un velo de duda, sin duda, un velo de duda respecto de lo que ha sido este proceso electoral y cuánta legitimidad podría otorgarle al proceso, a la segunda vuelta electoral y en un corto, mediano y largo plazo a quien pudiera llegar a la presidencia de la República. Buenos días. Buen día, Rosana, y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de Antena 1. Efectivamente, el día de ayer el Tribunal Contencioso Electoral ha puesto fin a la pretensión del candidato Yacu Pérez de llevar a cabo un recuento de votos de acuerdo a un pedido que fuera completado días atrás. Y quizá el punto de partida va en el sentido de lo que mencionaba. Un proceso electoral debe ser justo, libre, transparente y respetar las normas más elementales de la democracia. En ese sentido, es simplemente uno más de aquellos incidentes que durante varias semanas y meses hemos venido observando desde organizaciones de la sociedad civil y que, por supuesto, dejan muchas dudas y sinsabores que además son abonados por los actores políticos que de manera irresponsable siguen haciendo campaña en lugar de actuar conforme manda la Constitución y la ley. Así es que la democracia queda lamentablemente sentida cuando no los ciudadanos confían efectivamente en sus autoridades y cuando, por supuesto, las autoridades actúan en función de coyunturas y no necesariamente en función de lo que durante, todo el proceso electoral se ha debido hacer en el marco de una constitución, de un código de la democracia, en definitiva del Estado de Derecho. Doctor Alarcón, en la apertura de las 31 actas a las que sí se dio paso, el candidato Yacu Pérez sumó más de 600 votos a su favor. Esto abona o abonó de alguna manera a esas dudas que habían respecto de la transparencia del proceso. Ahora la pregunta es si es que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral no dieron paso a este pedido de Pachacuti y de Yacu Pérez porque la solicitud, la petición estuvo mal formulada desde el punto de vista jurídico, hubo detrás de aquello intereses políticos. ¿Qué pasó ahí? Si usted podría darnos su lectura al respecto. Rosana, partamos, creo, de hacer un análisis objetivo de cómo se ha realizado esta etapa del proceso, específicamente en lo que se relaciona con el candidato Pérez. Y como punto de partida, sí, en 31 actas se han sumado 600 y tantos votos a su candidatura, pero son 31 actas de más de 20.500 presentadas en el reclamo inicial. Es decir, correspondió apenas el 0.1% de las actas observadas por el candidato, las que terminan sumándole votos. De acuerdo a lo que inicialmente dijo el Consejo Nacional Electoral, todas las demás o no presentaban inconsistencias o ya fueron parte de verificación o incluso ya pasaron por recuento. Y lo mismo ha sucedido, si ustedes tienen acceso, por supuesto, a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, cuando sus jueces toman uno de aquellos ejemplos que cita el señor Pérez y el señor Santi en el recurso y toman 36 actas, Rosana. Y del ejemplo de las 36 actas parten diciendo que 10 están repetidas, 3 por Carchi y 7 por Manabí. De las 26 restantes se hace un análisis y se llega a la conclusión de que de esas 26, 11 ya fueron recontadas, 14 no presentan inconsistencias y solo una cumple con lo que está previsto en el artículo 138, literal 1 del Código de la Democracia. En función de ello, hay que actuar, insisto, con responsabilidad. Claro, debemos exigir mayor responsabilidad a quienes llevan a cabo el proceso electoral, al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral.
pero sobre todo debemos pedir responsabilidad a los actores políticos para que no con total soltura salgan a hablar de un fraude y no puedan presentar los recursos. Ya lo vivimos en 2017 con el señor Lasso. Ahora ocurre una situación muy parecida. Salir a decir fraude sin tener prueba alguna al respecto, presentando papeletas o presentando actas o presentando fundas de plástico, según se ha visto incluso en las últimas horas, que nada tienen que ver con el proceso directo de conteo y de recuento de votos, o presentando recursos, como lo ha dicho el propio Tribunal Contencioso Electoral, que no están debidamente fundados de acuerdo a las normas del Código de la Democracia. Rosana, yo no puedo mandar una carta al Tribunal Contencioso Electoral diciendo quiero hacer A cosas, B cosas, o quiero que usted actúe de esta manera. Estamos hablando de aplicar derecho, y en función de ello, el Código de la Democracia establece con claridad los requisitos que hay que cumplir. Y si esos requisitos lamentablemente no se cumplen, tenemos un resultado como el que ayer ha sido efectivamente ya notificado por los jueces del Contencioso Electoral, negando este recurso subjetivo a los señores Pérez Guartambén y el señor Sánchez. Mucho se le ha atribuido, abogado Alarcón, al Código de la Democracia, la gran cantidad de problemas que ha tenido este proceso electoral, no solamente ya procesos electorales anteriores en los que usted mismo nos acaba de recordar que este fantasma del fraude no es nuevo, no es de este año, no es de las elecciones de este 2021, sino que ya lo venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Hay responsabilidad de esta norma? Es decir, ¿requiere con urgencia una reforma al Código de la Democracia? Qué triste es estar a pocas semanas de haber tenido un proceso electoral y a muy pocos días de una segunda vuelta ya preguntándonos si es necesario reformar una ley que fue reformada ya para este proceso y que se supone había incorporado estándares, había incorporado disposiciones para que todo funcione de la mejor manera. En febrero de 2020, recordarán ustedes, la Asamblea Nacional ya aprobó un paquete de reformas al Código de la Democracia. Reformas que fueron observadas desde la sociedad civil, desde la academia, desde los actores políticos. Ahora nuevamente nos hacemos esa pregunta porque nos damos cuenta o que las reformas hechas del año pasado no fueron suficientes, o que ya en la práctica son un saludo a la bandera. Y no únicamente en lo que tiene que ver con el conteo de votos, sino para que ustedes tengan una idea, en temas tan fundamentales como el del financiamiento a la política. Cuando se aprobó la reforma al Código de la Democracia, se estableció una obligación a los sujetos políticos de rendir cuentas sobre sus ingresos y sus gastos para financiar la campaña electoral con una periodicidad quincenal. ¿Qué ha pasado, Rosana? Que la gran mayoría de ellos ni siquiera reporta conforme al mandato de la ley sus ingresos, gastos en función a la campaña. Que quienes lo hacen, porque hemos tenido acceso desde Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio al Financiamiento de la Política, lo hacen de manera ilegible, cifras y números que ni siquiera la autoridad electoral comprende y puede analizar o sancionar. Y finalmente otros tantos que dicen, ahí está la norma, sancióneme si puede, y en la práctica resulta inaplicable. Ese es el panorama en el que no únicamente tenemos que nosotros ver si las normas son suficientes en el contexto actual, sino que nuevamente tenemos que llamar a la responsabilidad de los actores involucrados en el proceso, tanto autoridades como sujetos políticos, para que respeten la Constitución y la ley, por favor. Quien como candidato no es capaz de rendir cuentas, quien como candidato no es capaz de cumplir con las disposiciones que le obligan a presentar informes ante la autoridad, difícilmente lo hará cuando sea presidente o cuando sea asambleísta. Esa es la pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos. No solo en este momento, dadas las circunstancias, enfilar nuestros cañones al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral, sino dejar de lado por un momento nuestras pasiones y ver si los actores políticos, los candidatos, no están simplemente exacerbando estas pasiones y estos fanatismos de la ciudadanía para su beneficio propio y están actuando con tanta o mayor irresponsabilidad que las autoridades electorales.
Justamente deberíamos entender, abogado Alarcón, que con la resolución del contencioso electoral, el cronograma va a avanzar hasta el 11 de abril sin mayores inconvenientes. Sin embargo, nos preguntamos si en este lapso, en este tiempo o los tiempos serán suficientes para alcanzar a una respuesta de las autoridades, en este caso, por ejemplo, de la Fiscalía respecto de las denuncias que se hicieron en el vecino país del norte, en Colombia, sobre estos supuestos aportes de grupos irregulares a la candidatura de Andrés Arauz, la venida del fiscal de Colombia a entregar esta información. Partamos de algo, Rosana, que creo que es muy importante. La campaña electoral en teoría inicia el día de mañana. La sentencia ha sido notificada el día de ayer y aún los señores que se sienten afectados por esta resolución pueden presentar aclaración o ampliación. No es una sentencia, por así decirlo, no es una resolución apelable, pero aún quedan ciertos pequeños detalles para que dicha acción quede formalmente en firme. Así va a ser difícil que la campaña electoral formalmente arranque el día de mañana y que la impresión de papeletas formalmente arranque en las próximas horas. Habrá que esperar a que efectivamente esta resolución se encuentre en firme para proceder. No obstante, el calendario electoral no solo que nos habla de una segunda vuelta que arranca el día de mañana, sino también de un debate presidencial el próximo fin de semana, que nos habla también de ciertas cuestiones que tienen que darse para llegar al 11 de abril con todos los requisitos necesarios para que los ecuatorianos elijamos a nuestro presidente. Y ahí, efectivamente, con relación a su pregunta anterior, podremos darnos cuenta que aquello que algunos anticipamos el año pasado cuando se aprobaban las reformas, nos termina dando la razón. Hay recursos, hay tiempos, hay acciones y sus plazos que no están bien calculados en el Código de la Democracia y que contradicen y ponen en riesgo el desarrollo de un proceso electoral al bombardear los procesos y al bombardear los plazos que están en él establecidos. Por ello es que es fundamental que en función de lo que estamos viviendo en este momento y toda vez que tenemos otro proceso a la vuelta de la esquina, las elecciones seccionales de 2023, revisemos si efectivamente vamos a poder lidiar en el futuro con normas como las que tenemos vigentes o si efectivamente vamos a tener que hacer ciertos ajustes, incluso en el tema de los tiempos de las elecciones, para poder tener todo en óptimas condiciones para que los ecuatorianos en este momento podamos elegir presidente y en 2 años podamos renovar a las autoridades locales o elegir nuevas. Así es que a eso también creo que tenemos que apuntar. Esperemos que esta campaña de segunda vuelta, que de manera informal, como todos sabemos, ya ha empezado, pueda desarrollarse en paz. Podamos contar con todos los recursos para que no se diga que la autoridad electoral está atada de manos, por ejemplo, para distribuir kits electorales o para pagar funcionarios, que se cuente además con 2 actores políticos responsables que hagan campaña respetando la Constitución y la ley y que de cara al 11 de abril simplemente a quienes han formado o fueron convocados a formar parte de las juntas receptoras de voto, que por favor actúen también con un sentido de país y se presenten ese día para poder viabilizar el proceso electoral. Ese fue quizá uno de los mayores problemas del proceso de primera vuelta, en el que las juntas receptoras de voto y quienes debían integrarlos tuvieron problemas en cuanto a su presencia, en cuanto a su instalación, y creo que de cara a lo que se viene el 11 de abril es fundamental que no se repita esta situación. ¿Qué efectos cree usted podría tener ahora en el proceso electoral, en la decisión de los electores y quizás luego en el eventual caso de que el candidato Arauz llegue a la presidencia de la República, estas denuncias y estas investigaciones que estarían en marcha respecto de este presunto financiamiento del ELN? Esto tiene además un antecedente. Recordamos las declaraciones del Mono Jojoy en épocas anteriores de también un supuesto financiamiento a la campaña en esa época del expresidente Rafael Correa. Rosana, en los temas relacionados con el financiamiento de la política, tú tienes 2 espacios. El primero, el administrativo, es decir, el que se realiza simplemente ante la autoridad o a las autoridades electorales, y el que se realiza vía justicia ordinaria,
En ese sentido, lo que se está investigando en este momento por parte de la Fiscalía General del Estado no necesariamente tiene que decidirse ni resolverse en los próximos días u horas. Tomará tiempo sin que afecte de manera directa el normal desarrollo del proceso electoral. Recordemos que los tiempos del proceso judicial, en el caso de posibles delitos, parte con la investigación de la Fiscalía en función de una denuncia o en función de actuación de oficio, toma muchísimo más tiempo que el que le toma, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral en cuanto a juzgar y sancionar en función de financiamiento ilícito o contrario a las normas del Código de la Democracia. Incluso las normas son distintas para cada uno de los casos. El proceso administrativo y las sanciones administrativas se aplican de acuerdo al Código de la Democracia. Lo que está actuando la Fiscalía será en torno al Código Orgánico Integral Penal. El proceso sigue su marcha y pues en el futuro veremos si efectivamente esos supuestos aportes ilegales terminan generando algún resultado o simplemente serán más de lo mismo, como ya sucedió en procesos electorales anteriores. Y creo que es importante, Rosana, también topar un tema relacionado con desinformación por parte de ciertos actores en función de lo resuelto el día de ayer por el Tribunal Contencioso Electoral, quienes han formado parte en calidad de candidatos o incluso quienes han estado relacionados a la campaña del señor Pérez, han salido a hablar del voto nulo, como por supuesto uno de esos votos que la ciudadanía tiene total derecho a manifestar cuando se encuentra ya frente a la papeleta. No quiero por ningún motivo decir que es una decisión que no valga la pena o que atente contra la democracia, ¿no? El voto nulo es precisamente una de las expresiones que puede hacer la ciudadanía. No obstante, la desinformación, y valga la aclaración, viene en el sentido de que si los votos nulos, por ejemplo, superan el 40%, se declara la nulidad de las elecciones, se tiene que convocar a nuevas elecciones y no participarán ni los señores Arauz ni el señor Lasso, lo cual es falso. O que se diga que si es que la gente vota nulo de manera masiva, no tendremos presidente y tendremos que hacer nuevamente todo un proceso electoral desde cero. Decirle a nuestra audiencia que esto no es cierto y que de acuerdo con el Código de la Democracia, en primer lugar, solo se anulan las elecciones si es que los votos nulos superan a la totalidad de los votos recibidos por candidatos, en este caso para la segunda vuelta. Es decir, no es un porcentaje en específico, sino que tendríamos que, por ejemplo, tener que sumados el señor Arauz y el señor Lasso lleguen al 49% y los votos nulos al 51%, algo que es muy poco probable. El voto nulo, insisto, es una expresión legítima de los ciudadanos que no se sienten conformes con ninguna de las dos candidaturas, pero háganlo por convicción, no porque crean que se va a anular el proceso electoral y que nuevamente tendremos candidatos para reemplazar al señor Moreno a partir del 24 de mayo. Eso no dice el Código de la Democracia y creo que es nuevamente responsable informar a la ciudadanía desde los actores políticos con la verdad, no en función de conveniencias, porque estamos frente a un proceso electoral, no frente a un concurso de popularidad. Y esto nos llevaría, de todas maneras, abogado Alarcón, a un tema de legitimidad del próximo gobernante. Se nos ocurre pensar que si bien el voto nulo no supere a la votación de ambos candidatos, pero tenga un porcentaje importante, esto le otorga o no legitimidad al próximo mandatario, y esto sin duda alguna va en su momento a tener efectos en la gobernabilidad. Indiscutiblemente, y la legitimidad no solo parte del número de votos que obtenga un candidato para acceder al poder o de la cantidad de votos nulos, sino también, como decíamos al inicio, Rosana, de la transparencia con la que se lleve a cabo el proceso. Y hacia ello tenemos que apuntar a que quien acceda al poder a partir del 24 de mayo entre con la mayor legitimidad posible, sea quien sea, para que esa persona pueda ejercer el poder a través del gobierno sin cuestionamientos y que al menos los ecuatorianos no vivamos como se vivió en 2017 durante los meses posteriores a la posesión de Lenín Moreno, un fantasma del fraude, una sombra de duda y por supuesto muchos cuestionamientos en cuanto al origen de sus decisiones.
¿Cómo ve usted este camino a la segunda vuelta electoral? Precisamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Pachacutic, ha anunciado que en el caso de pasar Arauz y Lazo a esta segunda vuelta, ellos llamarán al voto nulo. De hecho, ya se han manifestado en este sentido. ¿Cómo ve usted el comportamiento de las otras fuerzas políticas? Quizás la otra que tuvo una importante votación fue la Izquierda Democrática con Javier Hervas. ¿Cómo ve usted este proceso hacia la segunda vuelta? Creo que los candidatos que no han accedido a la segunda vuelta, Rosana, deben de nuevo, y perdón que sea tan enfático en este tema, actuar con responsabilidad. No estamos en un momento en el que se pueda menospreciar la inteligencia de los votantes. Imponer una forma de votar o imponer una decisión desde la dirigencia es incluso mal visto por quienes optaron por ti en la votación de la primera vuelta. Dejen a la gente que decida, denle insumos para que decida por su cuenta. En ese sentido, no se trata en este momento de que un candidato junte la mano y levante la mano de su contendor y diga aquí estamos juntos a favor de tal o X cosa, o que salgan simplemente como niños con pataleta a llamar a una forma específica de votar como rechazo a los dos candidatos. Dejen que la gente decida. Ustedes cumplan el rol que les corresponde como actores políticos. Informen sobre las propuestas e inviten a la gente a votar por el mejor en función de las conclusiones que saquen por su cuenta. No estamos en momentos de imponer. No nos quejábamos nosotros de ciertos electores que actúan como borregos ciegos simplemente porque una persona les dice qué hacer, cómo pensar o qué decir. Que los demás actores políticos no incurran en el mismo error. Por cierto, la furia puede canalizarse de otras maneras mucho más creativas y menos afectadas hacia la democracia. De nuevo, seamos responsables con el país, seamos responsables con la democracia, seamos responsables con la transparencia, para que quien venga a partir de mayo de 2024 no esté preocupado ni pierda tiempo en legitimar su acceso al poder, sino que desde el primer día pueda gobernar pensando en beneficiar a todos los ecuatorianos. Abogado Alarcón, quizás un tema final. ¿Qué opinión le merece a usted estas imágenes, estos videos que han circulado en los últimos días de una reunión que habría mantenido el candidato Arauz con algunos representantes del correísmo, entre ellos el propio ex mandatario? Se le puede observar a René Ramírez, a Pavel Muñoz, a uno de los hermanos Alvarado, entre otras personas. Desde UNES, desde el sector del correísmo, se ha dicho que se trataba de unas imágenes para la elaboración de un documental. Sin embargo, esto no ha dejado de causar revuelo en el país. Un ataque de sinceridad, Rosana. Lo que hemos visto es simplemente a los actores políticos que forman parte de UNES preparando una campaña. Yo creo que no hay que espantarse porque desde el primer momento se sabe quiénes forman parte de esa agrupación política. Lo que debe quizá indignarnos como ecuatorianos, y hablo a título personal exclusivamente, es que una campaña esté siendo analizada y discutida, sea para un documental o sea para la vida real, por personas que son prófugas de la justicia, que no han querido venir a rendir cuentas a los ecuatorianos y que se creen intocables. De nuevo, serán los ecuatorianos los que en función de esas imágenes saquen sus propias conclusiones, pero simplemente es lo que desde el inicio se sabía, que la campaña está orquestada por el expresidente Rafael Correa, que tiene una gran popularidad y que precisamente por ello se ha logrado la votación que se ha logrado por parte del candidato Arauz en la primera vuelta, que sus estrategas son los hermanos Alvarado, a quienes ya los vivimos durante el gobierno de Rafael Correa, estigmatizando, persiguiendo periodistas y haciendo del aparato de comunicación no solo un aparato de propaganda, sino la caja chica para sus beneficios económicos. Y por ahí también vimos a quien ganó la elección para la Asamblea Nacional, la hermana del expresidente Correa, y a un par de actores más que están evidentemente detrás de la campaña del candidato Arauz. Así es que más bien creo que algunos debemos agradecer este ataque de honestidad y de sinceridad que ha tenido la campaña del señor Arauz, de mostrarnos imágenes de quienes están detrás orquestando su candidatura y por supuesto, con seguridad, serán quienes estén detrás en caso de que él acceda al poder.
Ojalá tengamos ataques similares por parte del otro candidato para que nuevamente con información suficiente nosotros seamos quienes saquemos nuestras propias conclusiones y votemos de la mejor manera el próximo 11 de abril. Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerle al abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es